Bueno, continuamos con el módulo de almacenamiento. Hoy veremos un video sobre los equipos de manejo de materiales. ¿Qué son los equipos de manejo de materiales? Normalmente podemos decir que los montacargas, o lo que llamamos dentro de una bodega los montacargas, pueden ser los equipos de manejo de materiales. Pero existen otros tipos de equipos que nos ayudan a hacer movimientos de la mercancía dentro del centro de distribución. Estos equipos de manejo de materiales son los que nos determinan la capacidad de un almacén. O sea, tienen una correlación impresionante, muy alta con la capacidad de un almacén, porque estos son los equipos que nos determinan el flujo de salida y entrada de la mercancía. Si yo necesito despachar 500, 600 palets por minuto, yo voy a tener lo suficiente cantidad de equipos para poder hacer que este throughput funcione o este flujo de materiales funcione. Además, son los que determinan la altura de la bodega. Es por eso que también me pueden determinar cuál sea mi densidad de almacenamiento o la inversión que yo tenga que hacer en estantería o en la compra de un terreno o en el arriendo de una bodega. Entre menos alto pueda llegar mi montacargas, más terreno o espacio en metros cuadrados necesito. Además, también me puede restringir en el peso. Si yo manejo mercancía que pesa más de 2 toneladas un pallet, pues necesito un montacargas que tenga la capacidad de movilizar 2 toneladas de peso en cada movimiento. Normalmente, ¿qué determina qué montacargas comprar? Lo determina la capacidad de inversión que tenga la compañía, la empresa o ustedes como emprendedores. Un montacargas normal puede llegar a 11 metros de alto. Y cada metro de más que pueda llegar es una inversión mucho más alta. Puede ser un metro, puede costar 50.000, 60.000 dólares más en la tecnología que utiliza el montacargas. Pero hay muchas personas que es mucho más barato invertir en el equipo que invertir en el terreno, eh, como por ejemplo en Colombia. Son sitios densamente poblados, es mucho más barato construir una bodega alta que comprar terrenos aledaños a mi bodega o a mi empresa. ¿Sí? Como les decía, no solamente son montacargas, son todos los equipos que yo utilizo para movilizar mi mercancía. Tenemos los más comunes en Colombia, que lo llamamos una transpaleta o un pallet jack, los manuales, que estos son arrastrados por la fuerza del hombre. Tenemos unos eléctricos que la fuerza la coloca el equipo, pero el desplazamiento a pie del operario, o ya tenemos unas eléctricas que es con operario montado en el equipo. Estas transpaletas se utilizan para hacer desplazamientos horizontales de la carga. ¿Para qué se utilizan? Para cargar y descargar camiones, de, mm, para hacer traslados de mercancía de más o menos 80, 100 metros, porque un montacargas digamos que tiene el mástil y su horquilla y digamos que su principal labor es de subir o bajar, de hacer movimientos verticales la mercancía. Estos son equipos que se utilizan para hacer más movimientos horizontales dentro de la bodega. Son mucho más rápidos que un montacargas y mucho más versátiles para girar. Estos preparadores de pedido tienen una tarea similar a las traspaletas. Son equipos utilizados para colocar una estiba de madera o de plástico, de cualquier material, pero es colocar una estiba e ir haciendo el picking, por ejemplo, de cajas. Se va recorriendo el pasillo y lo que se va haciendo es que se van colocando las cajas sobre la estiba y este equipo lo va acompañando automáticamente o mediante un control o con hombre montado en el equipo, se van desplazando sobre el pasillo, y ayuda a movilizar la carga. Es posible que ustedes tengan un producto que sea muy pesado. ¿Por qué se necesita este equipo? Porque el pallet puede terminar pesando 1,5 toneladas. Entonces, se necesita un equipo que apoye el traslado de esta mercancía al operario. Tenemos el montacargas que más conocemos y más hemos visto en las calles en Colombia. Lo llamamos unas contrapesadas. ¿Por qué? Porque la mercancía va en la parte de adelante y el motor está en la parte posterior. Está contrapesada. El centro de masa queda en donde está el operario
porque la mercancía que maneja está en la parte de adelante y el motor hace el contrapeso en la parte posterior. Hay de combustión interna, que son normalmente a gas, hay unos también a gasolina, pero normalmente son a gas, y hay unos eléctricos. Son especialmente enfocados para manipular cargas muy pesadas y para exteriores. Si ustedes ven las llantas de estos equipos, son llantas de goma infladas normalmente y, y son de un diámetro mucho más, grande que, por ejemplo, las llantas que pueden tener estos equipos, para poder sobrellevar o sobrepasar los baches o algunos huecos que pueda tener la infraestructura. Estos son los montacargas más versátiles. ¿Qué es el inconveniente? Y es que tienen un radio de giro muy grande, necesitan un radio de giro de casi 3 metros o más, y la altura máxima a la que llega la horquilla son aproximadamente 7 metros. Es decir, no nos sirve para un centro de distribución que queramos aprovechar la altura. Pero es muy versátil para descargar mercancía de contenedores, para movilizar, hay unos de capacidad para movilizar contenedores vacíos o para todos los trabajos de exteriores o manejar cargas traimersionadas como tubos o los muebles. Luego llegan las carretillas retráctiles o los montacargas retráctiles, en los cuales son muy utilizados para interiores. Estos son los más utilizados en el interior de un centro de distribución. Son de simple profundidad o para doble profundidad, que se utiliza una, eh, una horquilla retráctil que se extiende o se colapsa según como se necesite, y tienen un radio de giro mucho menor que la contrapesada. La contrapesada necesita más de 3 metros, esta necesita solo un metro, más o menos 2 metros, 2 metros, 2.4 metros de radio de giro. Si pueden ver, el movimiento de la horquilla es solo hacia adelante, es decir, el operario mira hacia adelante y la horquilla solo se mueve hacia adelante. Lo quiero especificar porque más adelante, en la siguiente slide, vamos a ver otros tipos de montacargas que los movimientos son perpendiculares a la máquina. ¿Sí? ¿Cuáles ventajas tienen estas carretillas o estos montacargas? Tienen gran capacidad de altura. Estos montacargas pueden llegar hasta 14 metros de alto, más o menos, entre 11 y 14 metros. Son ideales para aprovechar alturas y son más baratas que otros equipos que se en el mercado como los bilaterales y los trilaterales. Eso los veremos en este. Los bilaterales, en este slide, los bilaterales son equipos que necesitan pasillos mucho más angostos porque no necesitan radio de giro. Es decir, el operario mira hacia adelante en la máquina, pero la horquilla está perpendicular a la máquina. Es decir, siempre hace el movimiento saliendo de la horquilla por un lateral. El bilateral, solo la horquilla, solo y solo sí, puede sobresalir sobre un lateral, ya sea el derecho o el izquierdo, pero solo hace el movimiento hacia un lado. Es decir, si van a almacenar, entra a un pasillo y va a almacenar al lado derecho, tiene que entrar en una dirección, y si va a almacenar en la parte izquierda o en la estantería izquierda, tiene que ir hasta el final del pasillo, dar la U, dar un giro de 180 grados y volver y hacer la operación sobre ese lado. Para solucionar eso, se creó el trilateral, el cual la horquilla puede girar, como lo vimos en el anterior video, en la de tras elevador, la horquilla puede girar sobre su eje, puede hacer maniobras de almacenamiento tanto a la izquierda como a la derecha. Son equipos que necesitan un pasillo totalmente estrecho, que pueden ser un pasillo mucho más estrecho, es decir, pasillos de aproximadamente 1.6 metros de ancho. ¿Qué se mejora con un pasillo? Cuando los pasillos son mucho más angostos, se mejora la densidad de almacenamiento. Esto lo vamos a ver en un slide mucho más adelante. Y el último equipo de manejo de materiales de pallets, por decirlo así, son los traselevadores. Tenemos un traselevador para manejar pallets, como lo vimos en el anterior video, o tenemos traselevadores para manejar cajas o contenedores plásticos. Se les llama traselevadores puesto que
No son operados por una persona, son operados por un computador y tienen grandes capacidades de altura. Estos son equipos que pueden llegar mucho más altos. Este de pallets en este momento puede llegar hasta 41 metros de alto. Un pequeño video que espero que lo vean en YouTube sobre traselevadores y cómo mezclan la tecnología convencional, montacargas no convencional, con tecnología muy avanzada de traselevadores. Este es el traselevador que les digo de cajas, puede manejar cajas, no maneja pallets, sino contenedores plásticos o cajas. Y, en este punto quiero explicarles la importancia de la densidad de almacenamiento, la importancia de los pasillos. Entre más, aquí a la izquierda tenemos unos pasillos más anchos, es decir, por ejemplo, el equipo de aquí a la derecha son equipos como la carretilla simple o la de doble profundidad que necesita un radio de giro, necesita girar para colocarse de forma paralela tanto la ubicación de la estantería como el equipo para realizar la maniobra de almacenamiento. Estos pasillos más angostos pueden ser utilizados por los bilaterales. Por aquí puede entrar el montacargas. El bilateral almacena en este sentido. O si va a almacenar en esta otra, pues lo único que hace es se va hasta el final del pasillo, gira, entra al pasillo y genera el almacenamiento. Este es un pasillo de 2.4 metros. Este es un pasillo de 1.6 metros. Aquí se puede ver cómo pasamos de 56 ubicaciones a 70 ubicaciones. Esto nos mejora un 20% del almacenamiento. Nos cabe mucha más mercancía en este mismo espacio que en este. Por eso, en el diseño de un centro de distribución es supremamente importante ver y comparar qué tanto dinero se tiene para hacer la inversión, qué tanto se necesita, porque si se necesitan aprovechar mucho el espacio, se necesita un equipo que cuesta mucho, pero que se necesita para poder aprovechar la altura. O si, no si el espacio es suficiente, pues se compra un equipo con menor inversión, es un poco más ineficiente, pero tenemos suficiente espacio. Siempre se juega con esas dos cosas. Y es mi necesidad de almacenamiento con mi capacidad de inversión. Aquí podemos ver cómo un pasillo más estrecho puede generar un 20% más de capacidad de almacenamiento en el mismo espacio. Además, acuérdense en que también existen tipos de estanterías que nos ayudan a aumentar la densidad de almacenamiento. Por ejemplo, si este bloque de estantería fuera una dinámica, una de carro satélite, es decir, estos serían canales de almacenamiento. Por un lado ingresa la mercancía, por el otro lado sale la mercancía. Por ejemplo, la dinámica tendría aquí una inclinación y los palets ingresan aquí y caerían por gravedad, o en la carro satélites colocamos la mercancía acá y le damos la orden al carro satélite para que las vaya almacenando al final. Pueden ver que aquí no se necesitan pasillos. Pueden ver cómo estas estanterías le aumentan la capacidad de almacenamiento al centro de distribución, aumentan la densidad de almacenamiento. Podemos pasar de 56 ubicaciones a una estantería de alta densidad como carros satélites o dinámicas a pasar 84 ubicaciones, podemos aumentar un 35%. Listo. También existen otros equipos de manejo de materiales eh, para, para transportar o movilizar pallets. Pueden ser los transportadores de rodillos. Recuerden que los rodillos son costosos y necesitan un mantenimiento constante y caro. O también tenemos unos transportadores de cadenas en los cuales son unos canales que traen unas cadenas que lo que hacen es fricción con el pallet normalmente de madera, y las cadenas empiezan a funcionar y arrastran este pallet de madera. También tenemos transportadores aéreos de cadenas, normalmente se utilizan en el área textil porque digamos que tener un pallet de sacos o de vestidos puede deteriorar la mercancía y se generan transportadores aéreos de cadenas. Por ejemplo, este como el que vemos en el lado izquierdo, esta es una tecnología que tiene Tenis en un centro de distribución en Envigado, en el cual lo que hace es un transporte por cadenas y mantiene su mercancía en cajas almacenadas en las cajas
como en estos columpios.